informativo de agencias gubernamentales, con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros a través del Jefe FM en nuestra comunidad, en nuestra página de Facebook y también a través del Jefe 105.3 FM, su servidora Nayeli Lamilla. Un placer de estar con ustedes junto con todo el equipo del Jefe en este programa que se llama Camino del Inmigrante, donde hablamos sobre la información más actualizada sobre migración y también contestamos sus dudas y sus preguntas sobre sus casos aquí en el programa con la abogada de migración Margaret Wong. Tenemos este programa cada miércoles de 1 a 1:30. Si usted tiene preguntas sobre sus casos de inmigración, por favor los puede mandar. Tiene 3 maneras de mandarlo. Uno de ellos es por la sección de comentarios en nuestra página de Facebook. También lo puede mandar vía WhatsApp al 615-992-1640, 615-992-1640. Vamos a estar aceptando sus preguntas hasta la 1:30 que tenemos a la abogada con nosotros, pero también puede comunicarse con nosotros por cabina 615-732-JEFE, que es el 615-732-5333, 615-732-5333. Vamos a darle la bienvenida nuevamente a Margaret Wong, que está con nosotros cada miércoles, junto también con Alexia Humphrey, que ella es intérprete y asistente de la abogada. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidas. Hola Nayeli, muy buenas tardes. Una vez más, aquí estamos para poder responder algunas preguntas y mencionar algunos cambios o las últimas noticias en cuanto al sistema migratorio en los Estados Unidos. Por favor, adelante con esos últimos cambios. Claro, mira, creo que venimos mencionando las últimas 2 o 3 semanas lo importante que es para que esta propuesta del presidente Biden logre ser aprobada en ambas cámaras, y la oposición, el Partido Republicano, obviamente se excusa en la gran cantidad de gente que está llegando a la frontera. Entonces vamos a mover un poquito de información ahí. Si bien están realizándose entrevistas en la frontera entre Estados Unidos y México, si bien las personas que vienen a solicitar asilo están siendo atendidas, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, acaba de anunciar hace 2 días que la frontera está cerrada. Esto nos muestra a nosotros la disponibilidad que hay de la administración del presidente Biden para poder negociar algún programa que realmente beneficie a la gran cantidad de gente que tenemos indocumentada en los Estados Unidos. O sea que la postura del secretario de Seguridad Nacional, al mencionar que la frontera está cerrada, sin embargo se siguen atendiendo a las personas, no como en la administración anterior, que no se atendía a nadie. Estamos viendo que están haciendo todo el esfuerzo posible de parte de la administración para detener un poco el incremento de la gente, de la gran cantidad de gente que está entrando por la frontera, para poder negociar una propuesta y reformar el sistema de inmigración. Ahí está lo último, que sabemos en cuestión de migración y por supuesto aquí los vamos a estar actualizando cada miércoles con esta última información. Y si usted tiene una pregunta, por favor déjenos saber en la sección de comentarios en nuestro Facebook Live, en el Jefe FM. También está disponible nuestro WhatsApp, que ya nos están llegando preguntas. Mándelos en estos momentos al 615-992-1640, 615-992-1640. Cuando usted mande la pregunta, por favor de tratar de mandar la información, por ejemplo, de qué país es, qué año entró, si entró ilegal o legal, o si tiene familiares que quizá pidieron su petición, hace cuánto fue, también las edades de sus hijos. Es muy importante que nos mande esta información para que la abogada pueda contestar su duda y su pregunta. También, como le digo, está en nuestro WhatsApp 615-992-1640, 615-992-1640, y nuestra línea en cabina también está disponible, 615-732-5333, 615-732-5333. No vamos
Nos vamos a ir con la primera pregunta. Dice, hola, buenas tardes. Una pregunta para la abogada. Yo entré a los Estados Unidos en el 2005. Nunca salí de aquí. Actualmente tengo 38 años, pero nunca estudié. Tengo posibilidad de calificar para DACA. Tengo 3 hijos ciudadanos americanos y también tengo una petición por parte de mi hermana desde el 2012. Entré de forma ilegal, pero nunca me agarró migración y soy de Guatemala. Okay. Okay, so Ms. Wong, we have a lady that came in 2005. She's from Guatemala. She is 38 years old right now. She never went to school and she never left the country. She has 3 children born in the United States and she qualified for DACA. Oh, so as long as she's born after June 15th of 1981, she came before the age of 16, and she never went to school. So as long as she oh my poor girl, she has to at least attend GED, 12 hours or something. Then we could apply for DACA. Okay. Mientras usted ha entrado al país antes de haber cumplido los 16 años, y usted se puede registrar en el programa de educación secundaria para adultos, podría usted aplicar para DACA. O sea, tiene absolutamente todo. Nos queda la duda porque es muy poquito el margen de diferencia. Si entró a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años, definitivamente registrándose en la secundaria puede aplicar para DACA. Perfecto. Dice que entró a los 23 años. She was 23 when she came in. Yes, and so she cannot do it. You have to be before 16. No califica para DACA porque tiene que haber entrado antes de tener 16 años cumplidos. Entonces, en el caso de ella, lo interesante es la propuesta de Biden para todas las personas que están presentes en los Estados Unidos al 1 de enero del 2021. Hay que esperar. Tenemos que esperar a ver qué es lo que van a proponer. Ok, muchísimas gracias por su pregunta. También usted lo puede hacer mandándonos un WhatsApp al 615-992-1640, 615-992-1640. También nuestra línea telefónica en cabina está disponible, 615-732-5333, 615-732-5333. Nos vamos a ir con la siguiente pregunta. Dice... hola, buenas tardes. Nuevamente acudo a ustedes en poder asesorarlos. Dice, para que se pueda reunir con su esposo en Estados Unidos. Dice, yo estoy en México, mi esposo es residente y vive en Estados Unidos. La semana pasada me dijeron que él tiene que meter la aplicación de la I-130. Mi pregunta es, si puedo cruzar con la frontera, claro, con mi pasaporte, y se me podrían conceder un permiso para estar un tiempo en Estados Unidos. Muchas gracias. Dice, nos casamos en enero de este año. Okay. Ms. Wong, we have a wife of an LPR. She is in Mexico. And her question is, if before he files I-130, she could come in legally and have some kind of permit to remain in the United States during the I-130 process. Okay, that's a very good question. If she's really, really sick, she can apply for parole, humanitarian parole, or if she already got the tourist visa, she can come in. But normally, once the I-130 is filed, she would not be granted a tourist visa. Another visa that do intend, that means you could have I-130, is an e-visa. E-visa is an investment visa. You need to invest at least $120,000 in America to run a business. So most people don't have that money. But I-130 right now is actually very bad because we have a lot of cases in Mexico. It's taking 1.5, 3 years. It's not really approving cases. But it just opened about 2 or 3 weeks. So we are getting we are getting some interviews, especially from China, from Korea. So Mexico will open up and go from there. Okay, so en el caso de ella, si ella tiene una visa de turista, ella puede venir y hacer el trámite aquí. Ahora, si el esposo todavía no ha hecho la petición, una vez que él someta la petición ante migración, es casi imposible que a ella le den una visa para entrar. Okay. Si la señora estuviera en alguna situación de salud delicada, ella puede aplicar para una
un parol humanitario, una visa humanitaria para poder entrar a los Estados Unidos. Otra manera de entrar para que ella no tenga problemas mientras el proceso de su esposo se soluciona es con una visa de inversionista y necesita de $100 a $120,000 para invertir. Obviamente que el dinero tiene que venir de México y no del esposo que esté aquí. Pero si ella tiene su visa de turista, que trate de venir y hagan el proceso estando aquí. El proceso de México ahora está tomando de un año y medio a 3 años. Está bastante atrasado el tema de las esposos o esposas de residente. Acaban de abrir más cupo para visas y esto por ahora ha beneficiado más a China, India, pero estamos pensando que para México también se pueda acelerar un poquito el proceso. Entonces, si la señora tiene visa de turista, que venga y haga el proceso aquí, porque si el esposo hace la petición, una vez que estén sometidos los documentos ante migración, ella no va a obtener ninguna visa para entrar. ¿Cuál es el número de teléfono para que se pueda comunicar con ustedes? Claro, es el 615-833-2206. 615-833-2206. Ahí está el número de teléfono de la oficina de la abogada aquí en la ciudad de Nashville. Es el 615-833-2206. ¿Cuál es el número de teléfono para personas que no viven en Nashville, pero que gustaría ir a una oficina cercana a donde ellos se puedan encontrar? Ok, el número central de la oficina en Cleveland, en Ohio, es 216-566-9908. 216-566-9908. En este número, o si hablan al número de aquí de Nashville, nosotros le podemos agendar las citas en cualquiera de las localidades donde la abogada Margaret Wong tiene oficina. Como recordatorio, estamos hablando de Chicago, Cleveland, Columbus, Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Memphis. Si usted marca cualquiera de nuestros teléfonos en cualquiera de nuestras oficinas, le podemos agendar una cita en cualquier localidad. Perfecto, ahí está el número de teléfono para más información. Recuerde que este programa es suyo, usted puede participar y mandar sus preguntas a nuestro WhatsApp 615-992-1640, 615-992-1640 o también llamando a cabina 615-732-5333, 615-732-5333 y con mucho gusto usted va a poder hacer su pregunta al aire. Y nos ha llegado una pregunta por Facebook. Dice: hola, mi mamá se le vence la tarjeta de residencia en octubre del 2021. ¿Cuándo hay que mandar renovar y cuánto cobran ustedes por este trámite? Okay, Ms. Wong, green card expiring on October 2021. When do you recommend to file the renewal of the green card? You can apply 4 months in advance. So if it expires in October, right? Correct. So you can file in like June or July. Okay. So ella podría aplicar en junio o julio. Son 4 meses antes para la renovación. Lamentablemente nosotros no podemos dar precios al aire. Si gusta comunicarse a la oficina, con muchísimo gusto le damos esa información. 4 meses antes de que se venza, estamos hablando del mes de junio, para que pueda renovar su tarjeta de residencia. El número de teléfono de la abogada, bueno, lo va a poder encontrar en pantalla si usted está con nosotros a través de Facebook. Es el 615-833-2206, 615-833-2206. Se puede comunicar con la abogada y así hacer una cita. Dice, buenas tardes, ¿pueden los hondureños aún aplicar por el TPS? Oh, can someone from Honduras apply for TPS, Ms. Wong? No, I'm so sorry. Honduras years ago had Hurricane Mitch. So when you, at that time, if you came, you can apply for TPS, but not anymore. Okay. Lamentablemente no. Honduras estuvo un periodo de apertura para aplicar para TPS después del huracán Mitch, que si mal no recuerdo fue en el 98, pero lamentablemente están cerradas las aplicaciones para nuevos beneficiarios de TPS de Honduras. Gracias por su pregunta. Nos iremos con otra pregunta. Dice, vine a los Estados Unidos con visa de trabajo. Si quiero extender la visa, ¿qué comprobantes necesito? Okay. No sabemos de dónde es, ¿verdad? De México. Okay. Ms. Wong, we have someone from Mexico that came in with a work visa. We don't know what type of visa, but it's a work visa. And
possibility to extend the visa, and what does this person needs to do? Okay, so that depends on what type of work visa. TN visa, free trade, is a work visa if you have a degree. E2 is a work visa, you can run a business. H1B is a work visa, but you have to have specialty occupation. That means you have a bachelor's or master's or PhD. O1 is a working visa, so it depends. So, but in C9, C8, all those are open market work permit. So depends on what type of working visa. Definitely, you can always ask for extension, but more than that, see from that visa, how can you get yourself a green card? And I don't know if I answer your question. Yes, you did. Okay. So, en este caso, por ejemplo, que podemos mencionar, hay muchos tipos diferentes de visa de trabajo. Definitivamente sí se puede hacer una extensión, pero no sabemos si tiene una visa por el Tratado de Libre Comercio, una visa TN, una visa E2, una H1B. Tendría que realmente hablar a nuestras oficinas para darnos un poquito más de información. Y lo que la abogada le recomienda es, ¿por qué solo concentrarse en extender su visa y no concentrarse en el modo que puede tener de obtener una tarjeta de residencia permanente? En esta situación, ¿cuál sería el paso o cómo podrían obtener su residencia permanente? Depende del tipo de visa. Por eso necesitaríamos que nos hable para saber qué tipo de visa tiene. Ok, si nos puede mandar esta información y con mucho gusto le podemos preguntar a la abogada. Nos iremos con otra pregunta. Recuerde, nuestro WhatsApp está disponible 615-992-1640, 615-992-1640. Mande su pregunta. Recuerde de poner los datos que son muy importantes, de dónde es, de qué país, si entró ilegal o legal al país y por supuesto si va a hablar sobre sus hijos, que si posiblemente le pueden arreglar las edades de ellos y toda la información muy importante para poder hacer la pregunta. Nos ha llegado una pregunta, dice, buenas tardes, dice, ciudadana americana quiere pedir a sus padres mexicanos, entraron con visa hace 20 años, quisiera saber si ellos ocupan tener el pasaporte vigente al mandar documentos. Gracias. Okay. Miss, when we have a American citizen, she wants to file for her parents. Parents have legal entry 20 years ago. Do they need to have a valid passport to do this paperwork? Yes, they should, but if not, because it's so long ago, explain to immigration why, in spite of a lot of good faith efforts, that you couldn't get your passport. Probably as a Venezuelan or because you couldn't get passports. But if you're from Mexico or Central America, you should have a passport. So they know, immigration knows. Like at one time, Russia, because Russia, you can still get passports, but Soviet Union, no more passports because the whole union fell. So it depends on why you couldn't do it. Yes. Okay, so no es necesariamente indispensable que los tengan válidos. Los oficiales de inmigración pueden entender que han habido causas, motivos o circunstancias por los cuales no han podido obtener los pasaportes. En eso ellos son bastante flexibles. La abogada da el ejemplo de que, bueno, cuando cae la Unión Soviética, la gente que estaba fuera del país no podía obtener más pasaportes porque la Unión Soviética dejó de existir. Entonces podrían obtener pasaportes rusos, que no era lo mismo, pero todo eso llevaba a mucha dificultad para la gente que estaba en el extranjero obtener pasaportes. No tendría ningún problema que haga la petición de sus papás y simplemente que le explique al oficial de inmigración por qué razón no tienen pasaporte y la van a saber entender. No creo que sea mayor problema. También se puede comunicar para más información con la abogada al 615-833-2206. Si gusta hacer una cita con la abogada, nos están preguntando el número, es el 615-833-2206. Nos ha llegado una otra pregunta sobre DACA. Dice, yo entré a los 16 años, pero no estudié. Ya tengo 14 años aquí y tengo 2 hijas. ¿Puedo calificar para DACA? Okay, so someone that came into the country at age 16, already 16, no high school qualify for DACA? No, because it has to be before the birthday of 16. I'm really sorry. Okay. No, lamentablemente tiene que ser antes de haber cumplido los 16 años.
Ok, muchísimas gracias por su pregunta. Nos ha llegado otra también sobre DACA. Dice, yo entré a los Estados Unidos a la edad de 15 años, pero no tengo nada de comprobantes. Creo que califico para DACA. Lo único que ocuparía sería tener un GED. ¿Qué puedo hacer para tener un comprobante? Dice, yo llegué para trabajar. Okay, Ms. Wong, another DACA question. Someone that came in at age 15 but doesn't have any documents to prove that was physically present in the United States at age 15. What do you recommend? Absolutely file it and see why you don't. So do an affidavit explaining visually how you came to America, what happened, why you couldn't find anything, who picked you up at the border, or did you I actually had a case where they stayed in the house for 10 days. They were, they had to cook and clean the house, and there are 10 people there, and then 2 people left one day. So as long as you give a vivid memory of what happened and explain why, and you have to try it. If you don't try it, you would never get, especially young ones who never went to school, who just came and worked. And then the uncle made enough money and flew him, took a Greyhound bus from here to here and flew him from there to Ohio. Write it all down and say you remember it's at nighttime, you get on a plane, and then you remember this, you remember that. But in those days, because there's no iPhone, nowadays everything is on iPhone. Who came to pick you up, and is it one of, because in those days, uncle also no papers, father no papers, so nobody there. So nowadays, they're not going to check it. So for example, my uncle write me a letter, I picked him up, he worked in my restaurant for 2 years, but they're not going to look after the uncle and yell at the uncle. So don't worry about that. Okay, so es sumamente interesante y ojalá que mucha gente nos esté escuchando. Sabemos que hay muchos casos similares a esta persona que entró con 15 años de edad, no tiene cómo comprobarlo. So, definitivamente haga su aplicación para DACA, haga un relato escrito que tiene que estar notarizado, que es una declaración jurada en la que usted describa absolutamente todo lo que recuerda de cómo y cuándo entró al país, quién lo recogió, en casa de quién se quedó, si era de noche, si era de día, si tomó un avión, si tomó un autobús, todo lo que sean memorias vívidas. ¿Por qué? Porque lo que la abogada menciona es que ahora, por ejemplo, que tenemos teléfonos inteligentes, pero en ese momento no lo sabía. Entonces, inmigración y los oficiales saben lo que una persona recuerda de la experiencia de haber entrado a los Estados Unidos, cómo fueron los primeros días, si tenía un tío, si no tenía un tío, si lo recogió el padrino, el compadre, quien sea. Esa persona puede hacer una carta de inmigración, no los vaya a buscar. Inmigración no va a tomar represalias en su contra por testificar si yo fui la persona que recogió a esta persona en la frontera o en un punto X, a mí me lo entregaron o lo tuvieron en una casa 3 días, 4 días, qué hizo, si limpiaba, cocinaba, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que usted recuerde de cómo entró al país, esa va a ser su carta válida. E inmigración realmente lo acepta porque hace tantos años, hace 15 años atrás, no había los dispositivos electrónicos inteligentes que tenemos hoy en día. Entonces, definitivamente no pierda la oportunidad de hacerlo, pero sí debe de hacer un relato muy, muy específico y debe ser como una declaración jurada o lo que es en inglés el affidavit. Entonces, recomendado que también sea notarizado y preséntelo, haga su aplicación. Si usted no lo intenta, nunca va a saber si podía o no podía calificar. Esa misma persona dice que el patrón le quiere ayudar en hacer una carta, pero no sabe si se puede meter en problemas por el hecho de que estaba trabajando de menor de edad antes de que se puede trabajar a los 16 años. Tenía 15 y ya estaba trabajando. No sabe si puede haber un problema en ese caso. Ms. Wong, this person, the same person with the DACA question, so his former boss is willing to help, but is afraid to get in trouble because he was employing a minor. He was 15 and he was supposed to be 16 to perform the jobs that he was doing. That's fine. That's why I was saying earlier that they do not go after former bosses or current bosses who have hired you illegally or paid cash and you didn't file tax return. They don't check it. Okay, so, como dice la abogada lo mencionó antes,
Inmigración no va a ir detrás de estas personas, a ellos no les importa si los emplearon con cuestiones de bajos salarios, si le pagaban en efectivo y no declaraban impuestos, ellos no se preocupan por ir a buscar a esa gente, o sea, no hay consecuencias. Si, digamos, yo fui la persona que le rentó un cuarto a este chico cuando tenía 15 años, yo le puedo hacer una carta y yo no me voy a meter en problemas, a mí no me van a ir a buscar. Okay. O sea, no importa si es el tío, el compadre, el amigo, el que le dio casa, trabajo, comida, no importa, no van a ir tras esas personas. Muchísimas gracias por mandar esta pregunta y nos están llegando más preguntas sobre DACA. ¿Nos pueden recordar nuevamente los requisitos de DACA? Claro, nacer antes del 12 de junio del 81. Okay, haber nacido antes del 12 de junio del 81, haber estado presente al 12 de junio del 2007, haber entrado a los Estados Unidos antes del 12 de junio del 2007 y no haber salido o haber salido por muy poquito tiempo al 12 de junio del 2012. Okay, tener la secundaria o bachillerato o la prepa terminada. Si no tienen la preparatoria, se pueden inscribir. De hecho, el estado de Tennessee tiene muchísimos programas a través del Departamento de Labor. El Departamento de Trabajo es el que maneja todos los registros para adultos, para la educación de adultos. Hay muchísimas organizaciones que dan clases. Lo que usted tiene que hacer es registrarse, ¿ok? No tener récord criminal. Esos son los requisitos para DACA. Haber nacido antes de junio 12 del 81, haber entrado a Estados Unidos antes del 12 de junio del 2007, haber estado presente en los Estados Unidos al 12 de junio del 2012, no tener récord criminal y tener la secundaria completa o estar registrado para hacerlo. Pero una cosa que sí quiero agregar rapidito, porque ya sé que se nos termina el tiempo, pero es, nosotros entendemos que hay muchísima gente tratando de buscar una solución y todos, absolutamente todos, estamos esperando a la propuesta del presidente Biden, ¿ok? Todos tienen que acordarse que el presidente Biden anunció que su propuesta migratoria va a incluir a todas las personas que estaban en Estados Unidos el día 1 de enero del 2021. O sea que la esperanza es muy amplia. Lo que falta es que se concrete. Ok, muchísimas gracias por estos datos, porque sabemos que obviamente pues muchas personas también están al pendientes de lo último sobre migración. Nos iremos con, yo creo que una de las últimas preguntas. Dice: mi esposa es residente permanente y los quiero traer ella y mi hijo. Yo soy ilegal. ¿Qué necesito para poder arreglar a mi hijo? Tiene 1 año de edad. Mi esposa tiene 2 años sin venir. ¿Hay algún problema con esto? ¿El hijo es nacido aquí? No dice. Ok, el señor está aquí sin documentos. La esposa es residente, pero está fuera del país hace 2 años. Por lo que tengo entendido, correcto. Okay, eso entendí yo también. Okay, so Ms. Wong, we have someone in here who is undocumented, and his wife is an LPR, and they have a child together. But the wife with the green card has been outside of the United States for 2 years. How can they come back? Okay, that's interesting. Do you know what country they're from? ¿Sabemos de qué país? Creo que no. Okay, no, we don't have the country. Okay. So basically, if they're from China, or of course it's not China, Korea, they can't even get on a plane. Number one, because of the virus. Number two, like Delta Airline, United won't let them get on because they're worried about if they won't be let off, they have to take the same plane back. So a lot of these people are going through France because it's easier. But I presume our listener is from Latino countries. Get on the plane right away, number one, or try to come back with a bus or with a train. As long as they can get on, when they get off the plane, show them the reason why they couldn't go back. Because legally, you're supposed to come back once every 6 months, and if it's not once every 6 months, at least once every year. If you miss the 1 year, you could not come back again. In this case, it's the wife and child. Also check what's the status of the husband. If the husband's a citizen, it doesn't matter. He can do a refile. But the sad thing is the husband needs her to come back to sponsor him. That's a problem because they only have a green card. So, yeah.
the husband doesn't have any documents, and I'm assuming, since she's been out of the country for 2 years, I'm assuming the child was born overseas. That's right. See, that's the problem. So if the child is only, see, that's a problem. So I would try to come back as soon as possible. Once they have managed to come back, sometimes it's easier on a plane, on a train, or on a bus. Then once they come back, show proof that they really tried to come, but they couldn't because of virus and stuff like that. If not, they can go to the American embassy to get the letter, what we call the SB1, but those are very, very difficult. I would not even go because sometimes they take away your green card. Mexico American embassy is really porky lately, not nice. Okay, and anything for the child? Because if the child was 1 year old, he was born overseas. Oh, so no the visa. child is not even a green card, huh? No. Maybe just looks, that's hard. Because if the mother is a green card holder, if they report the child is an American embassy, they may be able to get the 2 year, the one piece of paper to come as a first green card holder. But in this case, the father may have no papers. So they may or may not give the mother the letter for the child, number one. Number two is they probably won't give it their word of a mother kidnapping the child without the father. Okay, so en este caso aquí lo difícil es el niño, porque estamos asumiendo que si la esposa estuvo 2 años afuera, el niño tiene 1 año, obviamente que nació fuera de los Estados Unidos. Ok, tenemos 1 año de margen para utilizar la pandemia como razón, motivo o circunstancia por la cual no pudo regresar. ¿Por qué? Porque las aerolíneas no estaban funcionando, porque las fronteras estaban cerradas, porque la familia, porque alguien se enfermó, por lo que sea. O sea, la señora no sería tanto el problema si trata de entrar lo antes posible. La otra opción es que puede presentarse en la embajada americana y registrar a su hijo como hijo de residente permanente, lo cual no sabríamos decirle si va a ser fácil o difícil que obtenga un documento para entrar al niño legalmente a los Estados Unidos y que obtenga su green card o su residencia estando en territorio americano. El papá aquí no juega ningún papel, ya que no tiene documentos, y de hecho la embajada podría asumir que hay algún tipo de enfrentamiento entre los papás y que la mamá se le llevó al niño sin permiso porque el papá no tiene documentos. Entonces es una situación bastante complicada. Debería de intentar entrar al país lo antes posible, y cuando le pregunten, ella puede pedir un permiso de entrada en la frontera para su hijo y decir que no podía venir por el tema de la pandemia. Otra excusa no tiene, ya que los residentes tienen que estar aquí por lo menos 6 meses por año. Muchas gracias, y nos iremos rápidamente con la última pregunta. Dice: buenas tardes, una pregunta, ¿qué posibilidad hay de que pueda arreglar mi suegra? A ella la pidieron junto con mi suegro hace 20 años, pero mi suegro falleció el año pasado y quisiera saber si todavía pasa o ya no. Okay, pero ¿quién los pidió? No dice. Ok, necesitamos saber quién los pidió. Ok, bueno, ojalá y nos pueda mandar esta información lo más pronto posible, y sabemos que hay más preguntas. Desafortunadamente ya se nos ha acabado el tiempo, pero recuerde que el próximo miércoles, cada miércoles de 1 a 1:30, estamos aquí con la abogada Wong contestando sus dudas y preguntas sobre migración. Nos está escribiendo en estos momentos. ¿Algún último comentario antes de que nos vayamos, Alexia? Ms. Wong, do you have any closing comments? We are waiting for someone that is writing a little more information for his question. Oh, good. Do you have any closing comments? Yes, my only advice is, I know everybody wants to come to America, especially the children in the southern border. My advice is try to give us a breathing space, because we really need President Biden and the Republican Congress and the Republican senators to pass the comprehensive reform. So maybe don't come up yet. Just give us 9 months to pass the comprehensive bills. Then they can do what they want, because now the press is really mean. They're saying that while we're opening up the borders, now that we're opening up, too many people are coming. They're not going to give us work papers, so we'll go back to the Obama days, go back to Bush days. We need this law to pass. So whatever happens, let's pass this law before anything else bad happens. Okay. So, lo que nos comenta la abogada Nayeli es definitivamente la gente, nosotros comprendemos que muchísima gente quiere venir a los Estados Unidos, que su situación en sus países de origen es, en su país de origen es
realmente difícil. Todos entendemos que han habido un montón de situaciones, desastres naturales, la pandemia, economía, políticos. Hay muchísimos problemas por los cuales la gente quiere venir a los Estados Unidos. Sin embargo, es difícil decirlo, pero necesitamos un respiro. Si no deja de entrar gente, la ley no va a pasar. Tenemos absolutamente toda la disponibilidad de la administración de Biden para que pase esta ley. Dennos al menos unos 8 o 9 meses, esas son las palabras textuales de la abogada, para que podamos tener esta reforma migratoria que tanta gente hace tantos años que está esperando. Y después que esto se arregle, entonces después sí, porque tenemos toda la prensa en contra de la administración de Biden, de que la frontera está abierta, que estamos en una pandemia, que sigue entrando gente, que les van a dar papeles y luego van a haber otros 20 millones indocumentados. Todo está en nuestra contra. Y si sigue entrando gente, esto no va a suceder. El número de menores cruzando la frontera desde febrero se incrementó en números que son realmente fuera de este planeta. Y ya no hay lugares para poder tener a esos chicos que están solos en la frontera. Entonces, la administración de Biden quiere pasar su reforma, quiere otorgar papeles a todos los que están aquí, pero si no deja de venir gente, realmente esto lo vemos muy difícil. Gracias por este último comentario. No nos contestaron la pregunta. Esperemos que para la próxima semana nos pueda dar más información. Muchísimas gracias a las dos. Ok, gracias a ustedes. Thank you, Ms. Wong. Thank you. Thank you, Ms. Wong. Love you all. Love you too. Bye bye. Yeah. Muchísimas gracias a toda nuestra comunidad que estuvo con nosotros mandando sus preguntas, porque este programa es para eso, para que usted pueda hacer su pregunta al aire y, bueno, quitarse esas dudas que a veces tenemos sobre nuestros casos de inmigración. Y también, bueno, los quiero invitar porque este sábado, 27 de marzo, bueno, lo queremos invitar a la entrega de despensa que se va a llevar a cabo justamente en Columbia State Community College, ubicado en el 1665 Hampshire Pike en Columbia, 1665 Hampshire Pike en la ciudad de Columbia. Vamos a estar allí el 27 de marzo, empezando alrededor de las 8 de la mañana hasta agotar existencia. Recuerde que usted no está solo en tiempos de pandemia y el jefe te invita a esta entrega de despensa. Recuerde, es muy importante de que usted permanezca en su vehículo, que deje la cajuela abierta y espacio libre para los alimentos, y estaremos entregando una despensa por auto. Gracias al jefe, a Univision y One Generation Away por hacer todo esto posible. Y por supuesto, puede revisar nuestra página de Facebook, El Jefe FM, para más información sobre esta entrega de despensa y mucho más. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, en El Jefe FM, en Facebook, Instagram y también en YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros, su servidora Nayeli Lamía, junto con todo el equipo del Jefe. Le damos las gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. No estás solo en tiempos de pandemia. El jefe te invita a la entrega de despensas este sábado 27 de marzo a las 8 de la mañana y hasta agotar existencia. Columbia State Community College, 1665 Hampshire Pike en Columbia. Permanezca en su vehículo, cajuela abierta y espacio libre para alimentos. Solo una despensa por coche. Entrega de despensas sábado 27 de marzo a las 8 de la mañana y hasta agotar existencias. Columbia State Community College, 1665 Hampshire Pike en Columbia. Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas: Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo $399. No te pierdas la oportunidad de ahorrar $400 en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo $799. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo $499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. No estás solo en tiempos de pandemia. El Jefe te ayuda a seguir las normas con el Departamento de Salud y te da totalmente gratis las mascarillas para que puedan seguir las indicaciones de la ciudad. Llega donde esté la camioneta de El Jefe y obtén tu mascarilla. #El Jefe siempre contigo. ¿Qué tal, amigos?
amigos sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también. Y nuestros amigos de Flying Wheel Sauro pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo. 2618 de Knowlesville Pike. Flying Wheel Sauro tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos. Madison Square Family Dental. Gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo $59. 615-280-6074. Aseguranzas El Bronco, seguros de auto personal y comercial, seguro para su negocio, Workman's Comp y General Liability, con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. Gracias por continuar con nosotros a través Nuestra comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe.